Estamos aquí con Carlos Runzi Tanaka, que se ha conectado, como pueden ver. Él ha tenido esta mañana, con este clima puede pasar cualquier cosa, ha tenido un ataque asmático, alérgico, pero sin embargo ha hecho el esfuerzo para estar aquí con nosotros, escucharnos e intervenir en cualquier momento. Esta es una conversación donde ustedes también pueden intervenir en cualquier momento. La vamos a hacer de la manera más amena, más abierta, más sencilla. La idea es hacer una semblanza, no vamos a hacer un estudio literario, ni hacer teorías, ni especular sobre todo lo que quería decir Jorge, que es bastante, y él tenía una frase muy buena para responder eso, ¿no? Yo lo traté mucho en Finlandia porque yo estaba acreditado como diplomático allí. Pude invitarlo gracias al contacto que me dio Renato Sandoval. Resulta que Renato también vivía en Finlandia, allí estamos hablando del año 1992, miren qué viejos somos. Y ese año encuentro a Renato, que vivía en Finlandia, estudiaba en la universidad, hacía traducciones del finlandés al castellano, porque Renato hace traducciones del finlandés, del sueco, del alemán al castellano. No sé cómo hace, porque son idiomas tan difíciles y traducir poesía todavía es más difícil. Pero él ha incursionado exitosamente en esta área. Él me da el teléfono de Jorge y me dice, mira, está Jorge Eilson, y lo conozco, por supuesto que lo conozco. La primera vez que había oído hablar de Jorge Eilson fue a los 11 años. ¿Cómo así? Lugar, París. Calle, la Rue Monsieur le Prince, la calle del barrio latino, donde está la famosa librería española. Resulta que una de mis hermanas estudiaba en París. Mis padres, el menor de todos, mis padres no querían dejarme solo, me llevaron a París, y una noche, 9, 10 de la noche, ya todo estaba cerrado, caminábamos porque la pensión de estudiantil de mi hermana quedaba en la Rue Monsieur le Prince, esta calle donde está la librería española, y caminando en la noche, la vitrina con todos los libros importantes, y estaba ahí el libro de Eilson. Me parece que era Primera Muerte de María o El Cuerpo de Juliano, estaba clarísimo y decía Jorge Eilson. Y mi padre me dice, mira, un libro de Eilson. Y ahí es la primera vez que escucho el nombre de Jorge. Después, me acuerdo que en el colegio, yo estudié en Arequipa, el profesor de literatura nos obligaba a recortar todos los poemas que salían en los periódicos. Y los domingos, todos los periódicos, que creo que estaban confiscados por el gobierno militar, publicaban efectivamente una página de poesía completa. Entonces había poesía para escoger, y ahí por supuesto había más de algún poema de Jorge Eilson, hasta que años después conozco a Renato en Finlandia, me da el contacto e invitamos a él a venir a Helsinki a hacer esta presentación, a hacer su muestra plástica, a hacer una performance, a leer sus poemas, y fue un proceso, porque no es que uno llama a Eilson una persona muy especial, ustedes me confirmarán, una persona tímida, reservada, discreta, que no le gustaba la figuración, una persona extraordinaria. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso de 2 años para que él, es el enamoramiento que hay entre, tú Ana María lo sabes mejor, entre el galerista y el artista, es un proceso. Y él aceptó venir a Finlandia con su compañero de toda la vida, Michele Mulas, artista muy importante también, sardo, que ustedes los pueden ver en la fotografía aquí del tríptico. Y bueno, esa llegada de Jorge fue un contacto muy interesante, y les cuento todo esto para decirles una respuesta que él me daba siempre. Yo sabía era autodidacta, pero un hombre de una cultura vastísima, ¿no? Un hombre que podía hablar de astronomía, podía hablar de ciencia, de cualquier cosa. Y yo quería preguntar algunas cosas, porque vivió en París en la eclosión del movimiento artístico en los años 50, 60, entonces le preguntaba en un momento que lo veía más tranquilo, porque una persona siempre atribulado. Jorge, ¿tú qué querías decir, qué quería decir Duchamp con el urinario, el famoso urinario de Duchamp? Y él me respondía, mira, sería muy largo y complicado explicártelo ahora. En otro momento yo le decía, cuando lo veía más tranquilo, Jorge, este poema me gustó mucho, es que así que dice tal cosa, ¿qué querías decir exactamente con este verso? Y me decía, mira, sería muy largo y complicado explicártelo ahora.
Era una manera extraordinaria de salir del paso, y le hice otra vez otra pregunta, y siempre sería muy largo y complicado explicártela ahora. Y esa frase me la he aprendido yo cuando quiero salir de no quiero que nadie me moleste o que alguien me pregunte algo, sería muy largo y complicado explicártelo ahora. Es una salida extraordinaria. Al momento, por supuesto, cuando se iba de Helsinki, de Finlandia, lo acompañé hasta el aeropuerto, hasta casi la puerta del avión, y le volví a preguntar lo de Duchamp. ¿Qué quiere decir Duchamp? Y él lo único que hizo fue una seña con su mano y decirme, ruptura, ruptura. Ahí estaba la respuesta, lo que se quería en 2 palabras, ¿no? Bueno, quiero, hablando de artistas y hablando de Duchamp, Carlo Ruzi Tanaka no necesita presentación, es el gran artista, ceramista, escultor, que ha expuesto en varios países del mundo, y gran elsoniano, muy amigo de Jorge, nos va a contar. Él hablaba por teléfono con Jorge, a quien conoció en la Bienal de Trujillo, si no me equivoco, pero luego él hablaba por teléfono con Jorge durante todos los días, todo un periodo muy largo, antes de la muerte de Jorge. Tú nos puedes contar algo, Carlos, y bienvenido nuevamente, y gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Gracias, Hernando. Gracias también Renato y Guillermo y a todos los participantes. Lástima no poder acompañarlos, de verdad presencialmente he estado bastante mal estos días, pero estas magias y la celeridad de Hernando para conectarnos vía Zoom, puedo estar con ustedes y conversar un poco sobre Jorge Eduardo en este importante homenaje. Yo tengo el recuerdo de Jorge de la Universidad Católica, no lo conocí en ese momento, pero a mediados de los 70 estaba estudiando filosofía y leía estos libros de poesía y de filosofía también, y llegó a mis manos obra poética y me impactó mucho las palabras de él, me impactaron este elemento tan conciso, concreto con las palabras y tan cotidiano a veces, y muy, con un humor muy especial, con una manera muy especial de utilizar las palabras que me hacían recordar un poco los haikus de la literatura japonesa, ¿no? Los grandes poetas japoneses como Matsuo Basho. Pero ese impacto, también en ese pequeño libro, me impactaron mucho estos poemas visuales del final, donde las palabras tienden a desaparecer. Y él juega con esta palabra que la disuelve, el fósforo, la imagen, la página, en fin, en la página en blanco. Y creo que eso me ayudó a alimentar mucho mi afinidad con el territorio del arte. Yo no pensaba ni siquiera en ese momento seguir arte, estaba estudiando filosofía, pero luego hago cerámica. Y ya en el año 87, en 1987, en la Bienal de Trujillo, Bélgica Rodríguez, una crítica de arte venezolana, nos presenta. Yo estaba trabajando un trabajo sobre la costa del Perú, el Arenal, el desierto, con unas caracolas, unas vasijas que asemejaban un poco las piezas prehispánicas reposadas sobre la arena, sobre el paisaje desértico, y era un rectángulo de grava blanca con 3 o 4 elementos de cerámica reposando, y se me acerca este señor menudito, muy parco, muy hermético, muy sutil, y me toca el hombro y me dice: maestro, por favor, puede presentarme, quiero conocer al artista. Yo estaba vaciando la arena y me volteo y le digo: yo soy el que hago estas piezas, y me saluda: qué gusto, soy Jorge, no soy Carlos. Y en eso viene Bélgica y me dice: qué bueno, ya los estaba buscando para presentarlos, tenían que conocerse. Y Jorge estaba en una sala contigua, en la terraza donde yo tenía mi obra, mi instalación, que era de suelo, y Jorge estaba exponiendo estas maravillosas telas, muchas de ellas con este yute que conocemos bastante ahora mejor, ¿no? Las cabezas de chamán, sus autorretratos. Conservo todavía algunas obras de Jorge que atesoro con mucho cariño. Pero esa amistad inició de esa manera, fortuita, casual, en el arte, en el marco de esta bienal. Yo creo que siempre le tengo mucho aprecio a Renato, que me ha convocado para estar participar
de este homenaje prestándole unos libros que conservaba de Jorge y para estar en el conversatorio, pero lo que recuerdo es que Renato sí tenía una amistad grande con Jorge y Guillermo también por la literatura, porque seguían los conversatorios de la Bienal. Yo quizás no asistía a tantos y no tenía esa relación con Jorge a nivel intelectual ni artístico a ese nivel. Nuestra relación fue más bien amical, de impacto mutuo de los quehaceres de ambos. O sea, fue una cosa directa, muy oriental probablemente, como una parte de su obra, ¿no? Y a mí ese impacto fue muy importante, lo fuimos nutriendo a través de los años, como dice Hernando, estas llamadas telefónicas, generalmente eran los domingos, probablemente estaba solo en Milán y me llamaba, me decía, ¿podemos conversar? Y con su voz bajita me decía, no te molesto, estarás con la familia. Cuando una vez no estuve, mi madre conversaba con él y después yo tomaba el teléfono, pero fue una amistad tejida en los lazos de afecto, de respeto, y yo siento en él a un mentor, a un gran maestro y un amigo también, ¿no? Fue reforzada por Javier Soloburen, que nos invitó a una sesión, a un almuerzo con su esposa Ilia. Fuimos con Michele en San Bartolo. Guillermo, esto fue después de la Bienal de Trujillo, y Renato, que se acuerdan, de repente no se acuerdan mucho, vinieron a mi casa, de ahí Soloburen quiso reforzar el vínculo y dijo, tienen que conocerse mejor. Y hay una anécdota muy simpática que a veces la cuento, a veces como es más personal, pero Jorge también tenía un aspecto divertido. Era un hombre jovial también, era un niño grande y me acuerdo que fuimos con Michele y él iba a hacer una siesta con Soloburen, iban a descansar después del almuerzo y nosotros más jóvenes íbamos a jugar paleta en la playa. Y a los 10 minutos de que estábamos jugando muy bien con Michele, se aparece Jorge y Michele lo resondra y le dice, ¿no estabas durmiendo? Y le dice, no. Y Jorge dice, puedo jugar, puedo estar con ustedes. Y fue muy agradable porque Michele quería jugar la paleta fuerte, un hombre atlético, deportivo, entusiasta. Y Jorge no manejaba bien tanto el deporte, pero lo ayudé y trabajamos para que él pudiera estar incluido. Creo que se sintió, todos nos sentimos bien. Michele quizás no tanto porque le manobramos un partido, él quería jugar, ¿verdad? Pero es una relación que se fue afinando a través de los años. Después de la muerte de Michele, conversamos mucho de historia, filosofía, literatura, budismo, en fin. Yo no soy un gran letrado ni ilustrado porque no he tenido formación académica, pero podíamos compartir muchos aspectos y una sensibilidad en común, que creo que es lo que atesoro aún cuando veo toda su obra, digamos, ¿no? La obra que me obsequió, que todavía la cuido, y otras piezas que he podido ir juntando a través de los años, ¿no? Que me las dan amigos también. Pero eso es algo importante para mí. Creo que su trabajo, con esta soltura tan fuerte, deja las palabras cuando va al espacio visual, y la libertad asombrosa que tiene es lo fundamental. Este acto de que las cosas sucedan, eso creo que es el impacto que deja mucho la obra de ellos. Las cosas suceden en un instante, quizás mucho como los orientales, ¿no? Que dejan que las cosas sucedan, que surjan, no planearlas tanto. Gracias, Carlos. Y esa descripción tan personal que has hecho, yo quiero que Guillermo Niño Guzmán nos cuente también su encuentro con Jorge Ailson y la relación que tuvo con él. Gracias. En primer lugar, me siento muy contento de que hayan venido ustedes a compartir este homenaje a un gran artista como Jorge Eduardo Ailson, y me alegra muchísimo que la Cancillería, a través del Instituto Garcilaso y Hernando Torres, hayan tenido esta
feliz iniciativa con esta muestra bibliográfica que es bastante completa, curada por mi amigo el poeta Renato Sandoval. Yo quiero mencionar una cosa que es capital en la trayectoria de Edelson, que es el hecho de que casi no vivió en el Perú. O sea, él emigró en el año 1948. Recuerdo que Blanca Varela me contó que habían hecho un acuerdo con Fernando de Cislo, que a la sazón era su esposo, y Jorge Eduardo, que era amigo íntimo de ellos, que ante la carencia del medio cultural local, que habían decidido emigrar a lo que era, digamos, el centro de las artes, que era París, ¿no? En el tiempo de la posguerra, donde estaba en pleno despegue, donde se emergía esta nueva onda de los jóvenes existencialistas, y que era un polo de atracción, ¿no?, de las artes. Y Edelson se adelantó, fue en el año 48, en el 49 le siguieron Blanca Varela y Cislo, que por cierto, antes de que Jorge Eduardo se fuera a Europa, hizo su primera exposición, que también fue la de Cislo. Hicieron una exposición bipersonal. Curiosamente, de esa pequeña muestra, siempre he recordado que no era una pintura, sino una escultura, pequeña escultura en madera, que se titula, si no me equivoco, Las Puertas de la Noche. Una escultura linda de Edelson, que yo no sé si en algún momento la tuvo Cislo, creo que la tenía en su colección, no recuerdo. Pero, en fin, luego cuando Edelson va a París, ahí junto con Godi Cislo y con Blanca traban una relación muy fuerte con un joven mexicano, bueno, les llevaba unos 10 años, que era a la sazón agregado cultural de su embajada en París, y que no era nada menos que Octavio Paz. Esa amistad de Octavio Paz con Edelson se mantuvo a lo largo de los años, tanto así que creo que es la segunda edición de su obra completa de ese tiempo, de los 70, que es Poesía Escrita. La editó Octavio Paz también en México para el sello de Vuelta Editores, que acompañaba a la revista del mismo nombre que sacaba allí, ¿no? Aquí está, esa edición la he visto, está aquí en la muestra. En fin, sí quiero recalcar que Edelson tuvo una mala relación con el Perú. Si él se fue a los 24 años, tuvo, digamos, una relación mala, comenzando por sus relaciones familiares, y la otra experimentaba una suerte de censura aquí, quizás por su obsesión sexual, que era determinante, y que en el Perú de aquella época, piensen en los años 40, era no solo un escándalo, sino un tabú, ¿no? Y él volvió muy episódicamente, no sé si volvió 2, 3 veces, creo que en los años 60 vino una vez, y luego en el 76 o 77. Recuerdo que años después me contó que solamente esa segunda estancia, cuando vino en los años 70, él se alojó en la casa de su gran amigo Rafael Hastings, el pintor, y pensó de repente volver a residir en el Perú,
y me dijo que tuvo la tentación de comprar, se enteró de que en la bajada de Baños de Barranco había una casita que curiosamente había pertenecido al poeta César Moro, y él quería comprarla. Y entonces parece que habló con el dueño, y el dueño le dijo que vaya a visitar, ¿no?, la casa. Y Jorge me contó que cuando fue, tocó la puerta y la abrió un tipo así con una mirada feroz. Cuando Jorge le dijo que quería ver la casa, pues estaba en venta, y le dijo: fíjese usted, de aquí yo solo salgo muerto. Y entonces y Jorge se quedó espantado y me dijo: ahí se me acabaron todas mis ganas de volver a Perú. Y más. Sí, pero bueno, era, no sé, era un caso muy especial, y sin embargo es contradictorio, ¿no? No quería venir al Perú, pero ha sido uno de los primeros que revaloró, por ejemplo, el arte precolombino, incluso el arte inca. Yo recuerdo un texto muy bonito que escribió para un libro, un coffee table book, que es sobre Puruchuco, y también otras cosas para Chavín. Él admiraba mucho el arte de los antiguos peruanos, ¿no? Y es curioso eso porque tenía esa alternancia de visión, era, digamos, oscilar entre la tradición y la modernidad, la modernidad artística más extrema, ¿no? Bueno, yo quiero leer un pequeño texto en el que evoco al amigo, que, bueno, yo fui un amigo tardío, pero fue una amistad muy fuerte, y que a mí me reconfortó mucho porque yo lo admiraba desde que tuve mi primer contacto con la poesía, ¿no? Edilson era un mito entre mis amigos escritores, y no fue hasta que en los años 70 que recién el Instituto Nacional de Cultura publicó la primera recopilación de su obra. Sobre todo mi experiencia está basada en las 3 visitas que hice a Jorge a su casa de veraneo en Cerdeña, porque él vivía en Milán, pero junto con su pareja, con Michele Mulas, que era de origen sardo, tenían una casa en el campo, pero muy cerca del mar, Entonces, me acuerdo el primer viaje, o el segundo, no, siempre íbamos a la playa, pero me acuerdo de la playa se llamaba Chea. Era Chea, la playa más hermosa del mundo, costa oriental de la isla de Cerdeña, o Gardalis, con el antiguo nombre romano que a Jorge le gustaba utilizar cuando me escribía cartas que no eran desde Milán, sino desde la isla, Gardalis, que siempre me gustó mucho cómo sonaba. Una lengua de arena fina y limpia ondula hacia el mar. El agua es fresca, casi transparente, apenas alterada por el empuje de pequeños tumbos que sacuden la orilla. Casi no hay bañistas y el sol esplendoroso del Mediterráneo bruñe los cuerpos. Penetra en el mar y reposa sobre unos islotes que se alzan a unos 200 metros de la costa. El poeta mira en lontananza, luego avanza hacia las aguas y se desliza dentro de ellas. Con elasticidad y destreza, aunque sin apuro, sus brazadas llevan el compás del mar. La luz se vuelve más intensa y las formaciones pétreas que se alzan a un lado de la playa adquieren un tono anaranjado. El silencio del lugar solo es turbado por el leve rumor del oleaje, el aleteo de unas gaviotas cuyas sombras recorren las dunas y los gritos de excitación de un chiquillo que chapotea en la orilla. Mientras el poeta nada rumbo, porque era un gran nadador,
nada rumbo a los islotes, Michele y yo jugábamos a las bochas en la playa. Son unas bochas de colores vivos, especiales para jugar sobre la arena. Michele es un sardo barbado y robusto con alma de niño y gruñe cada vez que un tiro le sale mal. Sin embargo, es más hábil que yo y siempre consigue ganarme. Cuando acaba la partida, en su rostro resplandece la felicidad del vencedor. Saborea su desquite, ya que no puede superarme en ping-pong, porque Jorge y él tenían una mesa de ping-pong. Cada vez que su mate en ping-pong resulta demasiado largo o su pelota se estrella contra la red, lanza un bufido de exasperación. El poeta y yo estallamos en carcajadas. En realidad, Eyelson es quien gana a todos. Su destreza con la raqueta para obtener efectos insospechados lo hace un contrincante imbatible. Me remonto a esos paisajes estivales de la memoria a propósito de este homenaje por el centenario. Han transcurrido ya muchos años desde aquella última visita a Cerdeña, donde él y su compañero Michele solían pasar estancias muy felices. A fin de cuentas, compartimos solo unos cuantos días de 3 veranos distintos, pero en mi recuerdo estos adquieren la intensidad de una larga temporada. Creo que fui afortunado al poder alternar con el poeta en su ámbito natural, lejos del tráfago urbano, en su casa de campo de Cerdeña, donde el tiempo parecía discurrir de otra manera y el aire se llenaba de un aroma ancestral. Su morada era una construcción de gruesos muros por los que trepaban tupidas bugambilias y se alzaba en medio de un terreno agreste de singular belleza. La playa estaba a solo 10 minutos de allí. El pueblo más cercano, de nombre Barizardo, era uno de aquellos reductos no contaminados del todo por el turismo y conservaba su sabor local. Según la tradición, las mujeres que enviudaban debían vestir de negro por el resto de sus días. En la pequeña plaza, los vecchios, los viejos de rostros abúlicos y trajinadas gorras, desgranaban los días que les quedaban mientras intercambiaban los últimos chismes. El poeta detestaba aquellas costumbres provincianas y aunque por edad hubiera podido estar entre ellos, su vitalidad le impedía mirar hacia atrás. Más bien, para conjurar esa mala visión, volvíamos pronto al campo y él ponía a todo volumen un disco de Ornette Coleman, que en su época fue bautizado como el James Joyce del jazz a fines de los 50, porque era un revolucionario, y un disco que tenía, que a mí me sorprendió, que yo sabía que existía, pero no lo había conseguido todavía, con este guitarrista, más bien otra generación, moderno, que vino no hace poco a Lima, Paz Metheny. Y era un disco que era puro vértigo y yo notaba cómo Jorge disfrutaba, porque increíblemente no, a pesar de toda su larga estancia en Italia, él me dijo que detestaba el bel canto. No le sí, no le gustaba la... Sí. Y, en fin, había conocido a Eyelson en una de sus raras visitas a Lima, como mencioné antes, en los años 70. Yo fui a entrevistarlo con un amigo poeta para un suplemento cultural, cuando yo hacía mis pininos en el periodismo, que era un suplemento del extinto diario La Prensa, se llamaba La Imagen Cultural del Suplemento, y era dirigido por dos amigos míos, poetas, Jorge Cayó y Mario Montalbetti. El diálogo en ese momento no resultó tan fluido con Jorge. Bueno, yo era joven, tímido, temeroso, tenía 20, 21 años, y quizás porque él no le gustaba, digamos, la adulación
no quería hacer ninguna ostentación de su trabajo artístico. Su poesía había sido publicada casi a pesar suyo. Yo creo que si no hubiera sido por la insistencia y generosidad de amigos como Javier Solóburen, el gran poeta y compañero de su generación, de los 50, se hubiera quedado prácticamente inédito. Pero lo que sí es importante es que le desagradaba mucho que lo encasillaran como poeta o como pintor. El arte en su concepto se manifestaba en múltiples formas y él estaba abierto a todas. En ese sentido era un artista total, para quien tanto valía recurrir a las palabras como a las imágenes, a los colores y los sonidos. Intentó, creo, una especie de poesía sonora, ¿no? Era un visionario en los años 70, ¿no? De ahí el énfasis que puso pues, a la primera recopilación de su obra, que puso poesía escrita, ¿no? Porque para él la poesía estaba en todo. No volví a verlo hasta unos 10 años después, cuando vino como invitado especial a la tercera Bienal de Trujillo en 1987, como bien se ha referido Carlos Runzi. En esa oportunidad, Edelson no solo pudo mostrar la última fase de su obra plástica, sino que accedió por primera vez a leer su poesía en público. Él nunca había leído poesía en público en el Perú. Fue entonces cuando trabamos amistad a raíz de una reunión cumbre e irrepetible que se me ocurrió convocar, porque yo trabajaba ahí asesorando a la Bienal, un recital en el que también participaron Javier Solóburen, Blanca Varela, Antonio Cisneros, Rodolfo Inostroza y Abelardo Sánchez León. Una constelación de poetas emblemáticos de 3 generaciones distintas. Hay una foto, sí, célebre. La calurosa acogida que tuvo Edelson lo instó a prolongar su estadía 3 meses. Creo que nunca sabía, no sé si se había quedado en los años 70 tanto tiempo, pero en fin, él, yo creo que cuando partió, como dije antes, a Europa, tenía una muy mala relación con el Perú, pero en esta última estadía, que sería la última de su vida en el Perú, tuvo un deslumbramiento por el Perú. Además le encantó ver las manifestaciones de artistas como Carlos Runzi y otros jóvenes que habían, digamos, cambiado un poco el sistema plástico en el país, ¿no? Donde había constantemente muestras y nuevas propuestas, ¿no? De artistas y escultores. Yo recuerdo 2 frases que me dijo, que yo no me aburro nunca, me dijo. Él en realidad era como un infante en una sala de juegos, donde iba experimentando o anudando algo, haciendo sus nudos, jugando con una tela, o pintando, o concibiendo ya cosas más teóricas como sus famosas esculturas subterráneas. En fin, con la desaparición, pero que eso me pareció un golpe muy duro de su compañero de toda la vida, Miquele Mulas. Yo creo que Jorge se vino abajo, porque Miquele, más que un compañero, era un colaborador suyo, que le ayudaba a hacer todas sus muestras, construía los bastidores de los cuadros, les templaba las telas, y además fue una relación de mutua alimentación, porque Jorge lo estimuló para que se convirtiera en pintor. Y Miquel le llevó a exponer aquí en Lima, en la galería de Gastón Garraud. Y la otra frase es que me dijo en una carta, y yo creo, me dijo, ¿sabes qué? La única patria verdadera que existe es la de la amistad. Él celebraba mucho la amistad. Bueno, tiene también un poemario que se llama Celebración, ¿no? Uno de los últimos.
Bueno, ahora ya termino. Lo último que quería decir es que en sus años finales, pese a este golpe anímico tan fuerte por la desaparición de Michele, él no perdió su espíritu lúdico. Y su última poesía es así muy fresca, sencilla, certera. No sé, muy cautivante, ¿no? Siempre jugando, ¿no? Mantenía vitalmente. Finalmente diré que Jorge Eduardo Eyelson fue una suerte de demiurgo, un gran transfigurador para el cual la poesía con mayúsculas era una fuente de transformación y enriquecimiento de la vida, un instrumento maravilloso para encaramarse sobre la destrucción y la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Has hecho una semblanza extraordinaria, cada uno desde su punto de vista, por supuesto. Ahora que hablaba Guillermo de que a esa generación del 50 no le gustaba la ópera, tampoco le gustaba la música criolla. Lo hacía un poco por rebeldía, por gusto, había también algo de snobismo. No le gustaba la ópera porque probablemente en los años 50 la gente que iba a la ópera pues era gente determinada, clase social, en fin, y la música criolla pues probablemente para los gustos exquisitos de algunos de esa generación era así también, ¿no? Jorge, sin embargo, no es que cuando habla Guillermo del odio al Perú, hay que tomarlo relativamente, como él mismo lo ha explicado, porque él se siente influido por José María Arguedas. Tú podrás, y Renato, decirnos esto. Arguedas ejerció una gran influencia sobre esa generación de los 50, y esto que ustedes ven, la inspiración precolombina de Jorge en su obra artística. Hay poemas increíbles al Perú antiguo, Excavo en mi dorado Perú, por ejemplo, ¿no? Y que encuentra una máscara, encuentra algo. En su departamento en Milán, en el centro de Milán, que yo conocí, frecuenté, tenía una colección pequeña de cerámicos precolombinos, cerámicos mayas también, ¿no? Esta fue y después les contaré brevemente. Yo lo trato él en Finlandia, pero por estas cosas de los destinos diplomáticos, después de 5 años me envían como cónsul adjunto a Milán. Coincidencia, Jorge Eyelson vivía en Milán y lo reencuentro y retomamos la relación que habíamos empezado en Finlandia. Yo quiero pedirle a Renato que nos dé su visión. Gracias. Bueno, después de todo lo dicho, la verdad es que sería demasiado largo y complicado decir algo más. Y me consta, ¿no? Porque esa era la frase favorita, ¿no? Una frase comodín para realmente, de Eyelson, para realmente escaparse de dar más explicaciones o algo. Quizás incluso a lo mejor no tenía ninguna idea al respecto tampoco, ¿no? Obviamente. Pero era pues así. Bueno, en principio, ¿cómo lo conocí yo? Indirecta y luego directamente y luego lejanamente y telepáticamente tal vez. Literalmente porque a los 13, 14 años fue cuando creo yo que descubrí que con las palabras, el lenguaje del día, donde se habla cualquier cosa, algunas muy útiles, la mayoría probablemente que son vacías, ¿no? Que son un desastre, etcétera, etcétera, se podían hacer cosas increíbles con ese propio lenguaje. Y fue así que, por ejemplo, descubrí a Trilce de Vallejo, ni más ni menos, ¿no es cierto? Eguren, por supuesto, los dos fundadores, digamos, de la lírica peruana,
actual, y también Jorge Eilson. Por supuesto, no entendía nada, yo de nada de eso tampoco, pero decía que por ahí en ese misterio, en ese magma ininteligible para un chico de 13 años que quería probablemente ser arquitecto, ¿no? Y después ser marino, ¿no? Mercante, cosa que sin embargo lo hice un poco más tarde, había esta otra cosa entre manos. Bueno, así fue como lo conocí sin entenderlo. Luego apareció en el año 76 la primera, como mencionaba, por la poesía escrita reunida hasta entonces, que había escrito hasta entonces o que se conocía hasta entonces como el INC, y fue cuando al año siguiente, en el 77, él vino al Perú. Había estado antes también, 10 años antes, en el 67, y entonces nadie le daba absolutamente bola, porque él además ya fungía como artista plástico en Europa. Allá lo conocían, en todo caso, más como artista plástico. No sabían que era un gran poeta, aquí era al revés. Entonces regresó el 77, perfecto, vio, presentó la obra, o estuvo en la, digamos, un poco tenía que ver con la publicación de la obra editada por Ricardo Silva Santisteban, y volvió por tercera y última vez el 87 para la Bienal de Trujillo. Fue ahí donde lo conocí, como creo que tú también, ¿no, Willy? Porque a mí entonces, también en mis pinitos, me contrataron por la industria de Trujillo para que, sí, María Ofelia Cerro, ¿sí? Entrevistara yo a todos los artistas plásticos, ¿no? Que venían del extranjero. O sea, había varios, obviamente, de diferentes países, ¿no? Pero también algunos otros que vivían afuera, peruanos, que eran, por ejemplo, Jorge Piqueras, Emilio Rodríguez Larraín y Eilson. Entonces, yo los entrevistaba y, en fin, con Jorge, yo tenía, no sé, tenía una especie de miedo, porque siempre le veía sus fotos así con su ceño, ¿no? Arrugado. Después su poesía, la de Habitación en Roma, que ustedes seguramente han leído, es una poesía bien despojada, bien lacerada, oscura, ¿no? Lleno de dolor, etcétera, etcétera. Obviamente siempre con sus inevitables juegos, ¿no? En general, un poco de siempre puesta en duda su propio discurso, etcétera. Y entonces pensé que iba a ser horrible el encuentro. Bueno, lo encontré, estaba Michele, y bueno, creo que estuvo bien en ese momento, ni fu ni fa, digamos, pero ok, salió una larga entrevista. Y eso fue en persona. Después regresó a Europa, Italia, yo ya estaba en Finlandia. Conocí a Hernando Torres, que ya estaba ahí como en su primera misión como tercer secretario, ¿no es cierto? Iniciaba, que nunca he visto, a ver, un paréntesis, la labor absolutamente magistral de Hernando desde el principio, o sea, que se reveló una cosa como, no he visto, por lo menos en el cuerpo diplomático, por eso. No, hablo de entonces, obviamente después, obviamente, en ese momento era bien difícil hacer cosas, realmente era muy, muy difícil, aparte que, no sé, no había dinero o lo que sea.
Pero con él hicimos muchas cosas estando en Finlandia, ¿no? Por ejemplo, llegamos a Chambi, ¿no? Una cosa increíble, que en esos momentos estaban mostrándola en Holanda. Hicimos una muestra de Garró sobre Vallejo, varias cosas más, y gracias a Hernando, ¿no? Y hasta ahora, fíjense, la iniciativa de hacer esta muestra bibliográfica de Eyelson ha partido de él, ¿no? Yo lo conocí, lo vi entonces en Finlandia y después en Milán, y así estuvimos en contacto todo el tiempo hasta casi el final. Recuerdo que tenía, obviamente hablaba de un poco de la relación de amor-odio con el Perú. En realidad como todo el mundo, ¿no? Lo confiesen o no lo confiesen, ¿no? Él sí que lo hacía. Y entonces me acuerdo, simplemente una anécdota, no sé si es, bueno, no es muy linda, pero estaba yo con él y Michele, solo los tres. Me pidió que le mostrara las ruinas de El Dragón, ¿conocen? En Trujillo, o sea, está Chan Chan, etcétera, y hay otra que se llama El Dragón, ¿no? No, ese es otro, El Dragón, hay una así donde, en fin, muchos altos relieves, etcétera, y en el camino, hablando muy ameno, ya finalmente los tres, de pronto en el auto, vimos adelante en la carretera, así como a 100, 200 metros hacia donde íbamos a, obviamente, llegar y pasar, vimos un perro muerto, ¿no? Atropellado. Y él lo vio así y se llevó las manos a la cabeza y comenzó así a gritar. Por eso no puedo vivir aquí en el Perú, no puedo, ¿no? Obviamente, ahí se veía también, y como se habrá visto muchas veces, ¿no? Su amor, respeto absolutamente por la vida de todo tipo, por la naturaleza, por el medio ambiente. O sea, de alguna manera era también un ecólogo, ecófilo definitivamente. De todas maneras, entre los muchos intereses, ¿no? Preocupaciones que él tenía, voy a leerle un par de frases que él ya escribió sobre el Perú, ¿no? Ya estaba en Europa, escribía como corresponsal para varios diarios. En 1954, un texto que tenía un título Correspondencia Interplanetaria, decía, hablando del Perú, me pregunto, este planeta, mi planeta, ¿es un planeta habitado, poblado por una secreta civilización, más perfecta que la europea y aún celosamente en crisálida? ¿O es una simple esfera muerta como la luna, desierta, mineral, cristalina, sin trazas de respiración humana, eternamente en tinieblas o con luz prestada, artificial y lejana de la gran lámpara solar? Siempre se cuestionaba todas las cosas, por supuesto. No era muy individualista como puede ser en general muchos poetas, obviamente con un gran ego, todo el mundo los tiene, seguramente él también. Por eso creía en lo que hacía, ¿no? Pero siempre estaba pensando lo que sucedía en el mundo, no solo en el Perú, en general, siguiendo los eventos del momento, políticos, sociales y, por supuesto, artísticos. Todo eso le dolía mucho,
Por supuesto. ¿Y qué decía, por ejemplo, él un poco después? Uno de los grandes dolores del artista es esa capacidad innata, angustiosa y fecunda que lo distingue del hombre común y del filósofo. Es decir, participar con igual o mayor intensidad de las alegrías y las penas del primero, pero de manera que tales alegrías y tales penas se suelden íntimamente, como en el segundo, el hilo tenso de sus reflexiones y de su amor a la trascendencia. Los nudos famosos están por ahí, ¿no? Hay muchas energías, ¿no?, que se encuentran, se separan, ¿no?, se tensan, expresan muchas cosas, comprenden, ¿no?, encierran muchas cosas, ¿no? Y en la medida en que esos nudos están en relación con el quipus y entonces están en relación con la tradición, con la cultura, en principio peruana, andina, ¿no es cierto? Entonces un poco que sale de sí mismo, sale del tiempo, va hacia atrás, pero también va hacia adelante, como por ejemplo se puede ver en muchas obras suyas, pero en su poesía, que es el tema siempre, por ejemplo, el universo allí afuera, en ese pequeño librito, digamos, ahorita, Mutatus Mutandi, donde el universo es el protagonista, ¿no? Para terminar, le leo un par de párrafos. Escribí un texto largo sobre su relación entre la ética y la estética, ¿no?, que era fundamental porque el arte no solamente es eso, es también un valor, ¿no?, que tiene que ver con, por ejemplo, con la verdad y sobre todo con el fin supremo del arte, que es la belleza. Bueno, acá simplemente voy a leer este párrafo, dos párrafitos. Quisiera decir que en lo personal, a Eielson siempre lo he imaginado de dos maneras. La primera como el rey pescador, esa especie de señor mago que según las novelas medievales francesas, como las de Chrétien de Troyes, en el siglo XII, guarda en su castillo invisible el santo grial, así como su secreto, el cual solo puede ser revelado a aquel que tenga ojos para ver y el corazón puro para palpar la transparencia. Y la otra manera es la que él mismo me refería varias veces, en que él se imaginaba que en sus últimos años él se veía, ¿no?, a sí mismo como un pianista de jazz, ciego, como su amado Homero, tocando hasta el amanecer en un viejo café, todas las melodías que gustaban a Michele, su compañero de toda la vida. Sam played it again. ¿Conocen esa frase de Casablanca? Entonces, para terminar con este párrafo, se trata del mismo Michele, ya lo hemos mencionado, Willy, ¿no?, que era tan importante para la vida vital, y Hernando, por supuesto. Se trata del mismo Michele a quien en sus últimos años, ya lo dijo Willy, Eielson dedicará alguno de sus mejores textos, siendo quizás el más hermoso y revelador de ellos el que comienza con La gente, no sé si conoces, lo verán, de su último libro, del absoluto amor y otros poemas sin título. Este
el primer poema de ese libro, ¿no? Es un largo poema donde el compañero aparece como un personaje de características órficas, en tanto ser redentor y dispensador de vida, cuya luminosa y benéfica presencia se opone a la sociedad vacua y desprovista de sentido y grandeza que se le opone y que, no obstante, terminará por desaparecer sin pena ni gloria ante tal magnífico y a la vez sencillo personaje. Hay que anotar que si en la historia de la literatura hay obras fundamentales que hablan de la amistad y del amor, o mejor, del amor-amistad, como la más importante y trascendente de las relaciones, piénsese, si no en las parejas Gilgamesh y Enkidu, ¿no? Como ustedes saben, del famoso Gilgamesh, es el primer poema, el más antiguo que se conoce, ¿no? Escrito en Sumerio 3000 años antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Aquiles y Patroclo de la Ilíada, Narciso y Golmundo, ¿no? De Gese. Con este texto, el par Jorge Eduardo Michele se suman a esa galería de personajes que lo dieron todo por causa de la vida a través del arte y de la amistad. Sé tú. Muchas gracias, Renato, por tan sentida semblanza de un amigo. Hay tanto que hablar de Jorge Iso que no terminaríamos nunca, sería, sí, efectivamente, ¿no? El hecho de que era un autodidacta, interesante, un hombre, y tenía pues esta fase, como un artista del Renacimiento, ¿no? Que hay pocos artistas que abordan tantas cosas, ¿no? Julio Ramón Ribeiro le hizo una entrevista, ¿no? Mucho tiempo antes, lo comparó con Miguel Ángel y él, por supuesto, dijo, qué tontería, ¿cómo me compara con Miguel Ángel? No tengo que hacer nada con Miguel Ángel. Miguel Ángel es un excelso artista, él era, claro, esta modestia que él tenía, que a veces podemos decir que era un poco falsa la modestia de Jorge, porque claro, todo el mundo lo reconocía, pero él lo decía honestamente, ¿no? Él decía, yo he compuesto una cosa para piano, pero no soy músico, he hecho una obra de teatro, no soy dramaturgo, he hecho una novela, no soy escritor, he hecho una escultura, no soy escultor, como ven, no soy nada. Eso dijo Jorge a una entrevista que le hizo Ribeiro hace tiempo. Y él me dijo, me acuerdo, cuando le dije Jorge Eduardo, cuando lo recibí, ¿qué tal Jorge Eduardo? ¿Cómo está? Bienvenido a Finlandia. No, dime Jorge nomás, dime Jorge. O sea, prescindió, no le gustaba que le dijeran Jorge Eduardo, pues, se sigue diciendo Jorge Eduardo por todos lados, es como se lo conoce como poeta cuando llegó, pero hemos querido tratar de ser fieles a su última decisión, que solo quería que le digan Jorge, claro, de tú, por supuesto, no quería que lo traten de usted, y Eyelson. Abajo está la máquina de escribir que usó Blanca Varela para escribir sus poemas, gran amiga de Jorge. Y Jorge usaba la misma máquina de escribir, o sea, el mismo modelo, ¿no? Y escribía sus cartas, sus poemas, muchas cosas. Y hay una carta manuscrita que está ahí, que le he puesto yo, que está escrita en esa máquina que él enviaba a sus amigos, ustedes la pueden ver con su firma. En fin, hay tantas cosas. El poeta Víctor Ruiz es un gran investigador de los orígenes de ellos. Ustedes dirán, ¿de dónde viene ese apellido? Es un apellido nórdico, obviamente, pero el padre era norteamericano, eran creo 2 o 3 generaciones de norteamericanos. Y Víctor Ruiz ha estado investigando un poco el origen, tanto paterno como materno de Jorge. Es interesante porque él era un poco misterioso para estas cosas, no decía mucho, no hablaba mucho, comentaba, por supuesto, hablaba de su madre, hablaba de su padre. Nos dijo, me acuerdo, con una alegría enorme a Renato y a mí, y a ti también, Carlos,
que había encontrado su hermana norteamericana, Olivia, la había encontrado, esto fue en los años 90 y él estaba feliz y dichoso. No sé si, Víctor, brevísimamente puedes venir aquí a decir un poco lo que nos encontraste sobre eso, estos orígenes de Jorge. ¿Podrías venir? Gracias, Hernando. Disculpen la intromisión. De hecho, yo he entrevistado a Renato, a Hernando, a Willy. Lamentablemente con Carlos no hemos podido coincidir, pero he leído sus entrevistas, conozco su obra. Obviamente es un referente para hablar de Eilson. Yo soy un entrometido. De hecho, Eilson me odiaría mucho por estar buscando sus orígenes, y eso lo saben sus amigos. Muchas de las cosas que sabemos de Jorge Eduardo son cosas que dijo Jorge Eduardo, pero si revisamos las entrevistas hay contradicciones bastante latentes entre unas y otras. Los amigos que han querido tanto a Jorge, como Marta Canfield, como los aquí presentes, nunca quisieron indisponerlo, y por esa razón es que hay tanta variación entre las versiones que él cuenta de su propia vida. Lo mío es un trabajo en proceso aún. He logrado encontrar las casas donde vivió Jorge Eduardo Eilson en Lima. Una muy cerca de aquí, todavía no la vamos a revelar. De hecho, fue proporcionada por Renato, que lo ha tenido guardadito ahí mucho tiempo y lo va a seguir teniendo guardado hasta que salga mi libro. Y no quisiera ser infidente, ¿no? Como digo, es un proyecto aún en proceso. Ciertamente, él se encuentra con Olivia en el año 2005. Eso se ha contado, lo ha contado Marta Canfield. Una prima en común, apellidada Mork Eilson, empieza a googlear el apellido y encuentra en Perú que hay un artista como su prima, que también es pintora, apellidado Eilson. Ellos recuerdan que el padre de Olivia, que se llamaba Oliver, había estado en el Perú en los años 20. Entonces dicen, bueno, ¿qué tantas probabilidades pueden ser, ¿no? ¿Qué tan probable puede ser que sea el padre? Van a ver a Jorge Eduardo a Milán primero, y después las dos, ¿no? Olivia y la prima Mork. Y después Olivia va sola a Cerdeña y se queda una temporada. El último verano que pasa Jorge Eduardo Eilson, que pasaba sus veranos en Cerdeña, lo pasa con Olivia. He logrado tener contacto con Olivia. Ella me ha contado la relación que establecieron, que estaba esencialmente plagada de silencios. Los dos eran como dos gatos que se miraban, convivían, pero que no necesariamente conversaban demasiado. Ella me dice que físicamente no se parecían mucho, pero que había gestos, había maneras, ¿no?, que reconocía en Jorge Eduardo de su propio padre, o sea, de Oliver. Para un investigador, ustedes lo saben, en Perú es muy complicado trabajar porque no hay archivo, no hay archivos importantes trabajados por el Estado. Sí, sin embargo, a pesar de todas las críticas, el Archivo General de la Nación tiene cosas bien valiosas. He podido hallar ahí un par de documentos, por ejemplo, y esto sí es la última infidencia que voy a dar, la ficha migratoria del padre de Jorge Eduardo, aquí en Perú, lo he ubicado en el año 29, vino del norte, vino de Dakota del Norte, él fue a estudiar a Chicago y vino aquí, y algo que sí es interesante, que me gustaría dar como dato, más allá de cuestiones más personales, más triviales, es que uno de los grandes símbolos de Jorge Eduardo es la botella de leche, ¿no es cierto? La botella de leche está mencionada, está puesta como parte de instalaciones y demás, y el padre de Jorge Eduardo, Oliver, vino a trabajar a McNeil y Levis, que era una empaquetadora de productos alimenticios, e importaba desde Estados Unidos carne del norte, de Dakota, en enlatados, y aquí vendía leche Levis, ¿no? Y de hecho las oficinas estaban aquí al ladito. Ese edificio ya no existe, pero está el terreno.
Y bueno, hay muchísimo para contar. Como digo, no quisiera revelar demasiado. Es un proyecto en desarrollo. Y Renato me pide que hable del cubo nuevamente, un poquito más. Sí, el cubo va a contener el poema Aptix, que hemos trabajado de forma continua, que, si me permiten, en algún momento cuando volvamos a la siguiente sala voy a desplegar. Son 30 metros de poesía, o sea que el querido Oquendo se ha multiplicado por 6 veces por Jorge Eduardo Eyelson. Bueno, gracias nuevamente por la posibilidad. Muchas gracias, Víctor. Otro eyelsoniano, además muy acucioso, buscando en archivos aquí y allá sobre el origen y la edad también. Bueno, estamos hablando del centenario de Eyelson, pero por ahí dicen que probablemente en esa época las partidas de nacimiento, todo eso era un poco, no era tan exacto, y probablemente haya una versión de que nació el año 21, pero bueno, formalmente estamos celebrando el centenario ahora. Eso es un poco tarde, no sé si hay alguna pregunta especial, un par de preguntas que quieran hacer a Carlos, a Guillermo o a Renato. Por favor, Ana María McCarthy. Puedo quedarme sentada, ¿no es cierto? No, quería hacer unos comentarios. Yo sé que han más o menos abarcado más al lado literario, pero como artista plástico, a mí me interesa muchísimo de los artistas peruanos que se fueron al extranjero. O sea, cuánta influencia o cómo hubiera sido el trabajo de Eyelson si se hubiera quedado en el Perú. O sea, creo que en Europa le dio un vuelo totalmente, una libertad que tal vez nunca hubiera tenido. Creo que, sin embargo, es muy importante de que haya regresado, porque lo que él se llevaba era el lado cultural del Perú. O sea, lleva la historia del Perú con él, trabaja en Europa. Y esos son los casos como de Cislo, de Gerardo Chávez, por ejemplo, es un caso interesante porque él sí se va a Europa, pero su hermano Ángel se queda. Entonces, si podríamos comparar tal vez de alguna manera la pintura de Ángel Chávez, que es bastante costumbrista, en comparación de Gerardo, que tiene influencias de Lam, que tiene influencias de Mata, o sea, eso todo lo adquiere cuando se va al extranjero. Me parece, como han dicho Emilio Rodríguez Larraín, cómo hubiera sido su trabajo si nunca se hubiera salido del Perú. Él, además de arquitecto, era pintor, y las influencias que ha tenido en Europa hizo de que su trabajo se elevara a un nivel totalmente internacional, ¿no? Y pienso de que Eyelson, con la sofisticación de su trabajo, los nudos, por ejemplo, no sé si lo estaba haciendo al mismo tiempo que Fontana y los cortes, no sé si son contemporáneos o no, pero me pregunto porque yo nací en Nueva York y vine acá buscando mis raíces peruanos. Y entonces la cosa interesante es ver la influencia que tiene el país. Claro, yo me quedé, para mí es absolutamente al revés. Carlos Runzig se fue a Japón buscando sus raíces en Japón, ha regresado, pero la influencia es enorme y es inconfundible. Tiene el lado peruano, pero tiene el lado japonés. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hubiera sido el Jorge Eyelson que se queda en el Perú? ¿No? O sea, yo sé que su visión es diferente y su importancia es diferente. Entonces, para los artistas, ¿cuánto importante es salir y expandir sus horizontes, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Gracias, Ana María. No sé si Carlos, tú puedes responder esta pregunta tan compleja. Gracias, Ana María. Importante lo que anotas. Es inevitable. Inclusive aquí, al interior del país, uno siempre está trasladándose de un lado a otro. En el caso de Jorge, es innegable que esa sofisticación que comentas
se debe también al diseño italiano, a la moda, seguramente le impactaban distintas cosas, la música, la fluidez de la música. Yo siento eso cuando veo la soltura de estos nudos, no solamente veo el lienzo, pero veo el ritmo musical de estirar una nota en el espacio. Yo hacía música, él tocaba el piano, le interesaba el jazz, y creo que estas fronteras que se abren para él indudablemente lo hacen crecer. Hay algo que lo comentaste y lo han comentado todos, arrastra al Perú de alguna manera muy adentro y muy cerrada para él también. Se aferra al Perú, a esa memoria. Yo recuerdo cuando vino acá, ingresó al taller y le interesó los ceramios prehispánicos. Hemos conversado de la palabra Chancay en el conversatorio, era un apasionado de la cerámica Chancay. Hernando comentó su afición por los prehispánicos, pero Chancay era uno de las culturas que más le interesaba, y la cerámica. Y los textiles, que se ven en las obras, la que tengo a la espalda, ¿no? El de Barán, se siente ese trabajo de textil de los antiguos mexicanos. Pero yo creo que cuando ingresó acá, al escoger dos piezas que tenía que llevarse, se llevó una que le representaba más el Perú que otra. Yo le obsequié una pieza, una pequeña pieza, no prehispánica, una pieza mía, y escogió la más sencilla porque le significaba una dualidad. Mira, Ana María, lo que has comentado tú, le significaba el mundo de la tierra del Perú, era un plato. Yo le regalaba una escultura, un volumen, y él quería más bien el plato sencillo porque me dijo, este plato está partido en la mitad, tiene unas rayas que son surcos de tierra y la otra es una especie de esmalte en la otra mitad que has dejado, es como pelar una naranja y has dejado el esqueleto del plato, la arcilla abajo del esmalte. Y le dijo un comentario muy agudo, muy certero, arrastras tierra y navegas en un océano muy abierto, en mares abiertos. Nunca voy a olvidar ese comentario de él. Y creo que lo que hizo con su vida fue eso. ¿Cómo hubiera sido su vida aquí? Es imposible imaginarla, pero seguro, como dice Willy, que era tan inquieto que siempre se divertía, está ocupado en algo, hubiera encontrado algo, pero sin duda la exposición a la cultura occidental y a las vanguardias y trasvanguardias de su momento en Europa aceleraron y lo aproximaron a otro vocabulario que también era rechazado en el Perú probablemente, no era asimilado tan cercano como la corriente más ancestralistas, tradicionalistas, en fin, el neoligenismo, el indigenismo. Y yo creo que él abrazó otras corrientes que lo llevaban a otras posibilidades de conectar con algo que siempre está presente sobre el universo. Renato, he escuchado algo, he aprendido mucho con todos ustedes hoy día a conocerlo mejor. Hay un texto que quizás pudiera ayudarnos a comprender a él, que ustedes seguramente lo conocen, es del texto Autorretrato. Sí, cito, son dos párrafos muy cortos. Es la voz de Jorge Eduardo. Y lo digo porque recuerdo lo que hizo en la Bienal ¿se acuerdan que ganó el premio importantísimo en el año 2005? Contra viento y marea habían discusiones en contra y pro, le dieron a Jorge Eduardo ese premio merecidísimo. Y él abrió las puertas para que le dieran a el gran Emilio Rodríguez Larraín al siguiente año. Enhorabuena, el Perú cambió de la pintura a darle los premios a los artistas que exploraban la escultura, las instalaciones, en fin. Y Tecnoquímica abrió, el Perú se abrió también a los nuevos lenguajes. Y en eso hay que agradecerle esa apertura. Ese texto, él me dijo, cuando me dio las instrucciones de que una persona, un bailarín, una persona de danza, tenía que estar reclinado toda la inauguración bajo una tela azul, a mí me impactó mucho y yo pienso que lo que él quería decir era que él también estaba presente, no con el cuerpo, pero con su esencia, con el Perú. Arrastró el Perú, pero no dejó el Perú tampoco.
no se fue por completo. Acá lo han querido de otra manera, lo hemos querido de otra manera, es muy interesante. Esas son sus palabras. Pintarse a sí mismo, como fotografiarse o filmarse, puede ser una operación de simple narcisismo, más o menos velado como también un ejercicio de humildad, de meditación y exploración de la propia identidad carnal y espiritual, para saber más de sí mismo y a través de sí mismo de los demás. Mi actividad se ha diversificado más todavía, con o sin el aporte de la pintura, pero sobre todo dejando que las cosas sucedan como en el Tao, materializándose muy raras veces en un verso, un color, una idea, un sonido, un sabor, un perfume, un espacio, una forma. Quizás un caracol, tal vez un humo, probablemente nada. Son palabras de Jorge, yo añadiría nomás, me gustaría añadirle y dedicarle que quizás todo era lo que quería él decir. Gracias. Bueno, una cosa muy breve, pues supongo que ya todos... ¿alguien quiere hacer una pregunta ahora luego? Ya, que me estaba acordando de que eso que nunca me gustó, porque yo he conocido a varios de los amigos de generación, los que se fueron a Europa, artistas, y como Jorge Piqueras, Cislo, y tantos otros, Chávez, qué sé yo, pero que hubo toda una generación de bellas artes que se fue, que emigró. Y me di cuenta que lo minusvaluaban a Ilson. No les parecía que era un artista que estaba a su nivel, o sea, viviendo en Europa, ¿no? Eso yo nunca lo pude entender, porque siempre pensé que él era un visionario. De repente, claro, no es un artista maestro a nivel mundial, pero era curiosamente más avanzado que Emilio Ríos Larraín, que Cislo, que Chávez, que Jorge Piqueras, que Alberto Guzmán, que era un gran escultor. Creo que el único que verdad lo valoraba era curiosamente alguien que también estuvo con él en la primera jornada que se fueron a París esos artistas peruanos, que fue que también se quedó en Italia, gran escultor peruano, Joaquín Rocarrey. Él sí lo valoraba mucho. Y lo otro que quiero decir para terminar, dos cosas graciosas, que una vez le dije, oye, no sé, ¿por qué me ocurrió decirle a la impertinencia? Me han dicho que tú te quitas la edad. Y esto es importante porque de repente no estamos celebrando el centenario. Porque yo le dije, según algún libro que he visto antiguo, una plaqueta, tú sales como que has nacido en el año 21 y no en el 24. Y no sé, su amigo Javier Soloburen, que había editado esa plaqueta, me dijo que, no sé, yo creo que Jorge, como el número era un palito, creo que le puso así para que fuera 4. Y alteró en su pasaporte. No, y Jorge no, me dijo Javier, que era su amigo querido, que era ese verso famoso, que lo adoraba a Javier Soloburen, le puso ejemplo de transparencia. ¿No? Que Javier, y entonces, no, me dijo, Javier se equivocó. Y la otra cosa mía que siempre me pareció muy curiosa, esa última vez que vino al Perú, Javier Soloburen le hizo un almuerzo y en un momento nos quedamos conversando, Javier, el poeta Antonio Cisneros, Edison y yo, en el jardín, y de repente el poeta Cisneros, que era amigo íntimo mío, pero probablemente el escritor más narciso que yo haya conocido, ¿sabes qué le dijo delante de Javier Soloburen? Dijo, ¿sabes qué? Jorge, tú eres para mí el mayor poeta peruano. Vallejo
a mí no me gusta, con su cosa quejumbrosa, y Tricia no la entiendo, qué sé yo. Ya, pero tú eres... Y entonces Jorge se sonrojó, o sea... No, pero ¿cómo me dices esto, Toño? ¿Cómo me dices esto? No puedes decirme que soy mejor que Vallejo. Pero fue una cosa así increíble, porque jamás hubiera pensado que Antonio Cisneros hubiera podido decir... Y ojo, lo dijo de veras. O sea, realmente... Y además no se había tomado todavía un solo trago. Cierto, muy cierto. Antonio Cisneros, sí, fue 8 años director de este centro cultural y efectivamente dijo eso. La última pregunta, por favor, si fuera tan amable. No, disculpen. No, para apoyar la pregunta o para contestar a los que estén interesados en redondear un poco más la respuesta, en el número 8 de Hueso Húmero hay una entrevista a varios, 6, 7, 8 escritores y artistas, ¿por qué no vivo en el Perú? Y ahí sale un extracto de una novela en proceso que dice vivir en Lima es como vivir en un cementerio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la número 8 de Hueso Húmero. Sí, muchas gracias, gracias por el recuerdo. Me acuerdo que Jorge decía, ¿no? Claro, el Perú no tenía oportunidades, no venía a ser valorado, una serie, pero me dijo, en Europa tampoco es fácil, ni mucho menos. En Italia, estuvo en Francia, luego pasó a Italia, tenía que ser realmente muy bueno, tenía que esforzarse muchísimo para destacar. Finalmente destacó. Él decía, yo tenía que esperar a que me compraran. Bueno, cuando yo era mayor, le exigían, había una gran demanda de sus obras, y él decía, bueno, yo tuve que esperar antes, ahora que me esperen, porque no tenía obra suficiente y tenía que prepararla, ahora que me esperen, ahora les toca esperarme, porque yo los esperé bastante a los clientes, ¿no? Y él lo decía. Bueno, hay tanto que hablar, yo los invito a regresar después a ver esta muestra que va a estar un par de meses, a ver las otras muestras del Centro Cultural, agradecer en forma especial a Carlos Runzi, a Guillermo Nieve Guzmán, al curador Renato Sandoval, a ustedes por ser tan pacientes de estar a esta hora, que deberíamos estar todos ya almorzando. Está el grupo de peruanos en el exterior que ha venido especialmente aquí, invitado por Isabel Recabarren. Yo les decía a los peruanos en el exterior que son más cultos que los peruanos que se quedaron, porque tienen las influencias de otros países también, ¿no? Automáticamente son más cultos. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.